Hola, hola. Dios les bendiga, gente hermosa. Bueno, mis amores, conéctense porque vamos a empezar esta semana con el estudio sobre Débora. Sobre Débora y la lectura principal en este estudio sería en Jueces 4 y 5. Vamos a leer 2 capítulos de esta escritura clave donde nos habla sobre Débora. Bueno, mis amores, me gustaría que antes de iniciar compartas esta transmisión, comentes, ¿verdad? Porque tus comentarios me son de mucha bendición para mí, porque también yo quiero aprender. Recuerda que este es un estudio que estoy haciendo yo, personal para mí, pero también lo quiero compartir contigo. O sea, no solo quiero aprender yo, sino también que tú aprendas, porque ese es mi placer, es compartir la bendición. Y así como bendice mi vida este estudio bíblico, créanme que cada día aprendo más, cada día Dios me revela algo nuevo. Entonces, así como lo está haciendo conmigo, lo quiero contigo también. Y también me gustaría conocerlas, me gustaría que comentan, porque también me gustaría saber de dónde me escuchas, de dónde eres, qué te pareció, que comentes qué Dios habló a tu vida, o sea, cuál fue tu experiencia con respecto a esta palabra. ¿Por qué? Porque a mí cada vez que yo estudio la palabra, el Señor me está dando una respuesta, me está dando una pauta a lo que yo le estoy clamando. ¿Por qué? Porque recuerden que la oración es la manera en que tú y yo clamamos al Padre, pero el Señor nos va a responder por medio del estudio, por medio de la palabra, porque dice el que busca encuentra. Y nosotros estudiando estamos buscando respuestas. Y esta es la respuesta, ¿verdad? No sé qué Dios tiene para hoy, para ti, para mí, pero mira, te pido que abras tu corazón, que abras tu mente, que abras tu Biblia y que también participes conmigo, ¿verdad? Porque créame, me va a dar un placer. Así que vamos a empezar honrando al Padre, honrando al Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser la que hable, sino que el Espíritu Santo nos hable tanto a mí como a ti. Así que mi amor, mi reina, este estudio sobre Débora es que su significado significa abeja de miel. Imagínense qué bonito significado tiene el nombre de Débora. Otra cosa, mujeres hermosas, que antes de ponerle el nombre a nuestros hijos tenemos que saber bien el significado y sobre todo cuál fue su travesía en esta tierra, ¿verdad? Así que vean qué bonito este significado de Débora. Es una abeja de miel. Bueno, vemos el carácter de Débora, es su cosmovisión, no fue forzada por la situación política de la época, sino por su relación con Dios. Wow, aunque las mujeres del mundo antiguo no solían convertirse en líderes políticos, Débora fue precisamente la conductora de Israel. Necesitaba una profetisa que escuchaba a Dios y creyera en él, Israel, el pueblo de Israel, y cuyo coraje hizo que la gente se movilizara, lo que les permitió librarse de los opresores extranjeros. Wow, vean aquí, si ustedes han escuchado las historias anteriores, van a entender esta de Débora, porque recuerde que vamos estudiando las mujeres de la Biblia, pero vamos en orden. Empezamos desde Eva, o sea, empezamos desde Génesis. Y así sucesivamente, capítulo por capítulo, libro por libro, perdón, vamos estudiando cada mujer que va avanzando en los libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos que aquí ya vamos por jueces, ¿verdad? Recuerdan que la historia de Rahab estaba en Josué y Josué está antes de Jueces. Entonces hoy vamos por el otro libro de Jueces y vamos a hablar de Débora. Vemos aquí el carácter de Débora. Vean, antes de aquel tiempo las mujeres no eran tomadas en cuenta.
Hoy, gracias a Dios por la gracia y el favor, valga la redundancia, de Cristo Jesús, hoy tenemos nosotros la oportunidad para también levantarnos a predicar la palabra como lo estoy haciendo yo. Tú también lo puedes hacer, mujer de Dios. Entonces, en aquel tiempo no, pero miren esta mujer. El hecho de que ella tuviera una buena relación con Dios, eso le bastó para que ella fuera esa líder que dirigiera el pueblo de Israel. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Ve? Vean qué maravilloso. Entonces vemos el dolor de Débora, porque todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestros dolores y también tenemos nuestro gozo, ¿verdad? Entonces vamos por el dolor, que el pueblo se hubiera hundido en la desesperación a causa de su idolatría, olvidando la promesa de Dios y la fe de sus antepasados. Como a todos los líderes anteriores del pueblo de Israel, porque si ustedes han leído todos estos capítulos del Antiguo Testamento, vemos de que Dios levantó muchos reyes para que dirigieran al pueblo de Israel. Pero así como también cuando eligió a Débora, vean, el dolor de Débora fue eso, como de sus otros reyes, que siempre el pueblo de Israel se desviaba del camino y se olvidaba de las promesas de Dios y se iban a otros dioses, vea, la idolatría. Y que no nos pase eso hoy en día, mi gente. Que nada ni nadie esté antes que Dios. Que este aparato no sea lo primero que usted agarre cuando despierte, cuando abre sus ojos, porque si no, usted está idolatrando este aparato. O las redes sociales, porque este aparato sin internet nadie le hace caso, por decir así, ¿verdad? Nadie le pone atención. Pero imagínense las redes sociales. Hoy en día están exageradamente presionando a las personas que quieren tener mucho alcance, que quieren tener fama, ¿verdad? Más que todo, a permanecer mucho tiempo en las redes sociales, y entre más permaneces, mejor es. Vean nomás, hay que tener un equilibrio. Yo, por ejemplo, este teléfono, lo primero que hago es darle gracias a Dios, y tal vez para poner la música de adoración que tengo en una aplicación aquí, ¿verdad? Una música de adoración, de alabanza y exaltación a Dios, pero no directamente a las redes sociales. Entonces, eso es lo que le pasó al pueblo, y ese era el dolor de Débora, que ese pueblo se iba tras su idolatría, ¿verdad? Entonces, no nos vaya a pasar eso a nosotros, porque Dios le duele el corazón cuando tú pones a otra cosa o otra antes que a Él. Él es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él lo dijo bien claro en sus mandamientos. Adorarás al Señor tu Dios. Solo a Él adorarás. Jesús también se lo dijo a Satanás en el desierto. Escrito está, solo a Dios adorará. Entonces ese era el dolor de Débora. Vean, que ese pueblo de Israel se desviara y se olvidara de esas promesas que Dios le hizo a sus antepasados. Es como a usted y a mí. Dios nos ha dado promesas, y también a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, bisabuelos, padres. Y tal vez ellos no han visto esa promesa, pero ellos lo van a ver en nosotros, o nosotros la vamos a ver en nuestros hijos o nietos. Pero nunca nos desviemos de la verdad. Nunca nos apartemos de nuestro amado Jesucristo. Entonces, su gozo, el gozo de Débora, que Dios volviera la fortaleza del enemigo en su contra,
devolviéndoles el poder a los débiles y bendiciendo la tierra con paz durante 40 años. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Es lo que hoy estamos orando y clamando por el pueblo de Israel, que se vuelva a Dios, porque hoy estaba leyendo en Primera Reyes, ¿verdad? Que Dios le dijo al rey Salomón, ¿verdad? De que si su pueblo se olvidaba y se desviaba, entonces él iba a hacer que fuera destruido y lo iba a borrar del planeta de la tierra. Y no solamente para Israel, sino para nosotros, para toda la humanidad, ¿verdad? Que tenemos que nosotros siempre mantenernos firmes, aún en medio de la lucha, en medio de la prueba, aún en medio de la espera. Tenemos que mantenernos siempre en la brecha que es Cristo Jesús. Entonces vean aquí el gozo de Débora. Es que cuando Dios le daba la fortaleza a ellos para vencer la batalla, vemos aquí, ¿verdad?, de que aunque el pueblo estaba débil, pero el Señor peleaba por ellos. Hoy en día también Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, Dios pelea por Israel. Pero nuestro clamor hacia Israel es que se vuelvan a Dios, que se arrepientan de su desvío. ¿Por qué? Porque si viene destrucción hacia Israel o hacia nuestras familias, hacia nuestro país, nuestra nación, ¿verdad? Porque va a haber guerra contra naciones, pero es el mismo pecado de nosotros mismos, es el mismo pecado de la carne y del mundo que nosotros le damos cabida. Es que hace de que las naciones vengan contra nosotros, ¿verdad? O sea, vean nomás. Entonces, si quieren que Dios pelee por usted, que Dios lo defienda, que Dios lo guarde, pues no nos desviemos, mantengámonos siempre bajo la sombra del omnipotente Dios, ¿verdad? Así que ese era el gozo de Débora. Vemos aquí en su historia, este día lunes se trata de la historia de Débora, ¿verdad? Entonces vamos a detalladamente, vamos a saber un poco más de la historia de Débora, que la encontramos en Jueces 4:5, ¿verdad? Jericó, la puerta de entrada a Canaán, yacía en ruina desde hace 200 años. Desde ahí los israelitas habían arrasado la tierra como una nube de langosta, devorando todo lo encontrado en su camino, pero los pueblos nativos de algún modo habían logrado sobrevivir y como maleza bien arraigada, su idolatría se extendió hasta comenzar a sofocar la fe de Israel. Wow, ¿qué es lo que nos sofoca? ¿Qué es lo que nos aparta de la fe? La idolatría. La idolatría no solamente es adorar dioses de barro. No, la idolatría es lo que tú le pones en primer lugar antes que a Dios. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo. Todo aquello que esté antes de nuestro amado es una idolatría. Entonces vemos aquí, yo tengo aquí el resumen sobre lo de Jueces 4 y 5, ¿verdad? Aquí, Rahab y Josué ahora solo era un desvaído recuerdo. Recuerden que el anterior estudio era sobre Rahab y fue en el libro de Josué. Vea, entonces aquí esto ya quedó, como decir, en el recuerdo ya, nada más. Y los esclavos convertidos en guerreros eran otra vez los desvalidos y llevaban 20 años de sufrir opresión a manos de una coalización de gobernantes cananeos, cuyo guerrero principal era Sisara. Sus 900 carros de hierro causaban terror al escasamente armado pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel está desarmado, cuando se ha desviado de su fe, cuando usted y yo estamos desarmadas, cuando nos desviamos de la fe por ir tras dioses ajenos, ahí es cuando estamos desarmados. Recuerde que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, que es la oración y la palabra. La palabra es la espada de doble filo, con la cual vamos a derribar toda acechanza del enemigo. Pero si usted se olvida de la palabra,
Y lo primero que hace, o pasa mucho tiempo viendo cosas que no edifican ni bendice en su vida espiritual, entonces va a estar derrotada y va a estar de derrota en derrota, en vez de ir de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús es que tenemos la victoria. ¿Y cómo conocemos y cómo aprendemos de Cristo Jesús? Por medio de su palabra. Entonces veamos aquí, dado que amenazaba pasarles por encima con fuerza invencible, no era de extrañarse que nadie se atreviera a desafiarlo. Sisara sin duda se ufanaba de su seguridad, en especial dado que Israel en ese momento era conducido por una mujer. Oiga bien aquí una cosa, que como la mujer en aquellos tiempos no tenía voz ni voto, por decir así, entonces ellos, el pueblo, la ciudad contraria, por decir así, estaban pero tan también, como confiados porque era una mujer la que estaba al frente del pueblo de Israel y dijeron, facilito, vamos a ver qué más nos dice esta historia. Pero sus cálculos militares no tuvieron en cuenta un factor clave. ¡Wow! El poder estratégico de la fe de esa mujer. ¡Wow! Vean qué interesante es eso. Usted y yo, hay muchas madres solteras, ¿va?, que llevan la batuta, por decir así, de un hogar. Son las que trabajan para dar el sostén a su hogar y a sus hijos, porque no tienen apoyo de un esposo. Vean nomás, y muchas personas, al ver una mujer soltera, quieren, como decir, abusar de ellas, y no saben que una mujer de fe es poderosa. Una mujer de fe tiene convicción y no cualquiera la engaña. No cualquiera va a pasar sobre ella y la va a pisotear, ¿verdad? Así que así era esta mujer, Débora. Débora era una mujer con un poder estratégico de fe. Y esa era la clave para que esa mujer pudiera dirigir a Israel de una manera correcta. Aleluya. Débora era una profetisa que había establecido su tribunal debajo de una palmera, varios kilómetros al noreste de Jericó. Si recuerdan la historia de Rahab con Jericó, ¿va? Entonces esto es más adelantito de Jericó. Si bien gran parte de Israel estaba dividido y descorazonado, ella se rehusaba a perder el ánimo. ¡Wow! Vean, no importa cómo esté su situación en su familia, o cómo esté su situación en la congregación, o cómo esté su situación en el área de trabajo, o cómo esté su situación en el grupo de emprendedores que usted tiene. Vean, aquí como lo hizo Débora. Ella sabía que el pueblo de Israel en gran parte estaba dividido. ¿Por qué? Porque se habían desviado la fe. Pero aún así, ella no perdió su ánimo. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este momento? Muchas personas, cuando el equipo de trabajo se desvía por otro lado, pierden su ánimo y tiran la toalla, por decir así. Yo no continúo. ¿Por qué? Porque la gente se fue. Porque la gente ya no me apoya. Porque esto, no. Hey, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Está la confianza en los hombres o está la confianza en Dios? ¿Está tu confianza en la circunstancia o está tu confianza en Dios? Vean aquí, aprendamos esto de esta mujer, Débora, que ella no le importó cómo estaba Israel en ese momento. Ella no se desanimó. No se desanimó. Vean qué más nos dice aquí. ¿Cómo podía olvidar la fidelidad de Dios al vivir tan cerca de las ruinas de Jericó? ¡Wow! Imagínense, ella estaba cerca de aquella ciudad de Jericó que fue destruida. Si recuerdan que la única que se salvó fue Rahab. Ella estaba cerquita. Pero vean que ella no olvidó la fidelidad de Dios para con ella y para con su ciudad.
ella convocó a Barak, un hebreo del norte, y le dijo sin rodeos: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Jabulón. Atraeré a Sisara, jefe de él. Una vez, dice, mas Dios había oído el clamor de su pueblo y les había enviado un libertador. En esta ocasión, una mujer cuya fe había callado las voces de la duda y el temor para que el pueblo pudiera escuchar la única voz que tenía importancia. En su día de victoria, Débora y Barak cantaron esta canción. ¡Wow! Vamos a ver. Espérenme, yo creo que sí. Cantaron esta canción. Esta está, creo que Jueces 5. Estamos en Jueces 5, del 2 al 3 al 7. Cántico de Débora y de Barak. Dice: cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan, reyes, escuchen, gobernantes, yo cantaré al Señor. Tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Wow. Fíjense que esto me está, como les digo, yo cada vez que leo la palabra, Dios me está revelando algo. El Señor nos está diciendo, no solamente a mí, sino a ti también, que nos levantemos, que nos despertemos del sueño. Ya no más estar paralizados, ya no más estar en una zona de confort, ya no más estar estáticos. Así como esta mujer se levantó en medio de la situación en la que estaba Israel, así tenemos que levantarnos nosotros por nuestra familia, por nuestra organización de trabajo, sea propio o sea en una empresa secular donde tú te encuentres, y que te levantes como una guerrera a profetizar. Que no solamente pienses en ti, sino que pienses en los demás, en las demás. Hay tantas mujeres a tu entorno con mucha necesidad. Y es por eso que Dios puso en mí el deseo de compartir contigo este estudio bíblico. ¿Por qué? Porque no solo quiero que el Señor se empodere en mí, que me empodere a mí, sino también que te empodere a ti. Entonces el Señor, por medio de esta lectura en Jueces 5, de este cántico que Débora y Barak hizo, nos está diciendo a nosotras, mujeres, porque ese es mi nicho directamente, y todo aquel caballero que me ve, compártaselo a una mujer, es de que nos levantemos a pensar qué puedo dar yo a otra mujer. El mundo gime, mujer. Y Dios quiere que tú y yo seamos la respuesta de ese mundo que gime. Pero ¿cómo? Recuerden, el Señor no busca una mujer preparada. El Señor busca una mujer dispuesta. Y si tú estás dispuesta, el Señor te preparará en el camino, como lo está haciendo conmigo. Él lo está haciendo conmigo y lo quiere hacer contigo también. Así que levántate y resplandece, mujer. Empieza a empoderarte en Dios y a motivar y ayudar a otras. Por eso lo que a mí me bendice, de lo que yo me estoy beneficiando, de lo que yo me estoy llenando, también te lo comparto a ti. Pero no para que nos quedemos ahí, no más para nosotros. Recuerde que que por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Y yo todo esto que yo estoy recibiendo es por gracia, por favor y gracia.
Y te invito a que te levantes como esta Débora. También a poder dar. Porque tú tienes mucho que dar. Tú tienes mucho. El Señor te ha hecho para cosas grandes. El Señor ha hecho en ti muchos talentos, muchos dones ha puesto en ti. Lo único que están escondidos. Y el Señor quiere que los saques ya. Que no estés más estática, paralizada. El Señor quiere que te muevas en fe. Como lo hizo Débora con este pueblo de Israel. No importando cómo estaba el pueblo. Dividido. Y dice dividido y desconsolado y estaba desviado de su fe. Si yo tengo fe, yo quiero transmitir esa fe en ti. En que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Que si tú vas dentro de la barca con Cristo Jesús, ninguna tempestad va a derribarte. Y que no hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo y no hay mejor dirección que el camino del Señor Jesús. Vean qué hermoso, continuamos. Ciertamente había surgido una madre en Israel, una mujer cuyo firme ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo. Quizón, ahí lo entregaré en tus manos. Pero al igual que los demás israelitas, Barak le tenía terror a Sisara. Y se negó a obedecer esa orden a menos que se cumpliera con una condición. Débora debía acompañarlo en la batalla. Ella sería su talismán en medio de la lucha. Vean nomás. Qué tremendo está esto. Está bien, iré contigo, dijo Débora. Ahí estamos. ¿Dónde están esas mujeres que dice, aquí estoy? Yo quiero tomar tu mano para ir contigo y me quiero levantar, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. El mundo no va a cambiar si tú no cambias de mentalidad. El mundo no va a cambiar si tú te estancas ahí donde todo el mundo corre. Recuerda que el reino de los cielos es para los valientes. Y los valientes son los que traspasan del 95% al 5%, porque somos pocos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero el Señor te está llamando ahora. Solo dile, heme aquí, envíame a mí, que dispuesta estoy. No digas, es que yo no sé mucho de la Biblia, es que yo no puedo hablar, es que yo no puedo leer. Olvídese de todos esos obstáculos, que cada obstáculo de la vida es una oportunidad para poder saltar a otro nivel, para avanzar. No te estanques por los obstáculos. No digas, es que yo le temo mucho a las cámaras, me da pena. No, espíritu de vergüenza se va en el nombre de Jesús. Tal como estés, tal como lo hagas, hazlo. Recuerda que de los errores aprendemos. Yo he aprendido mucho y me he equivocado demasiado. Pero si no nos equivocamos, nunca nos atrevemos. Sal de la barca, te dice el Señor ahorita, así como lo hizo Débora. Sal y no tengas temor. Levántate y comenta, comparte con otros esta transmisión. Únete al grupo de estas mujeres, de este estudio bíblico. Pero al igual que los demás israelitas, Barak le tenía temor a Sisara. Vimos aquí, ¿verdad? Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sisara en manos de una mujer. Amén. Otra cosa, que cuando nosotros ya estemos allá en la cima, cuando nosotros ya estemos en un nivel alto, o cada vez que vayamos escalando un escalón, subiendo un escalón, perdón, la honra y la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque de Él viene tus dones y talentos, tu sabiduría, de Él viene. Sin Él nada podemos hacer y fuera de Él nada podemos. Con Él nos vamos a mantener firmes, aún en medio de las adversidades, pero fuera de Él, créame que rapidito va a tirar la toalla, como dice por ahí. Entonces,
Cuando se enteró de la conspiración, Sisara condujo sus tropas y carros al lecho seco del arroyo de Quizón. Decidió aplastar el levantamiento, pero su misma fortaleza se le volvió en contra cuando la lluvia llenó el valle hasta inundarlo. ¡Wow! ¿Quién cree que estuvo ahí? Dios. Dios estuvo con el pueblo de Israel por esa mujer profetisa Débora que se levantó en fe y no le tuvo temor, por muy grande y fuerte que fuera el ejército de Sisara. Ella no tuvo temor. Muchas pueden decir, no, pero es que yo no nací para esto. Quítese esa mentalidad de decir no puedo. Quítese esa mentalidad de decir yo no soy ni sirvo para esto. No, todos servimos para algo. Recuerde que Dios hizo un cuerpo. La cabeza sirve para una cosa, las manos para otra, los pies para otras. Todas tenemos diferentes funciones, pero si nos unimos, somos más fuertes. ¿Verdad? Porque el cuerpo sin una mano, pues tiene más dificultad. Sin un pie tiene dificultad. Pero si todos estamos juntos, si estamos completo el cuerpo, entonces vamos a poder. Pero aún, yo conozco personas que no tienen mano ni pies y no le dicen a nada no puedo. Imagínense usted y yo completitos y digamos no puedo. La verdad que eso es inexplicable, imperdonable. No, levántate mujer, levántate hombre. Entonces, de pronto los 900 carros de hierro se convirtieron en un tremendo riesgo. Aun cuando los soldados azotaban con furia a sus caballos, instalándolos a marchar hacia adelante, el lodo cenagoso los atrapó. Se convirtieron en blanco fácil para las tropas de Barak que venían arrasando desde el monte de Tabor. Ellos pasaron por la espada a todos los del pueblo de Israel. Una paz que duró 40 años. Nunca más volvieron. Se aliaron los cananeos en contra de Israel como una antigua Juana de Arco. Débora se levantó y llamó al pueblo a la batalla y lo sacó de la idolatría y restauró su dignidad como los elegidos de Dios. ¡Wow! Vean, el Señor nos está llamando a usted y a mí para que podamos compartir con otros esta palabra, este estudio, para que podamos ayudar a sacar a muchas personas que están en la ignorancia por falta de conocimiento y se van tras los dioses ajenos. Pero imagínense este pueblo de Israel conociendo la verdad y también se había desviado. Pero siempre Dios ponía un líder para que lo guiara y lo dirigiera. Y hoy en día también, siempre Dios nos pone a alguien para que nos ayude. Nunca estamos solos. Aparte de su compañía, que es el Espíritu Santo, Él siempre pone ángeles a nuestro alrededor. Y ángeles de carne y hueso. Pone personas que nos ayuden. Y es por eso que esta mujer, esta profetisa de Débora, se levantó, llamó al pueblo a la batalla y lo sacó de la idolatría y restauró su dignidad como los elegidos de Dios. Nuestra oración hacia Israel tiene que ser esa, que se vuelvan a Dios, que vuelvan y que no se desvíen de su fe. Y no solamente por Israel, sino también por su casa, por su área de trabajo. Que el temor del Señor esté en cada vida, en cada corazón, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.